Yo sé que lo que voy a contar suena increíble, pero juro por mi vida que todo pasó tal y como lo estoy diciendo. Me llamo Mauricio, y esto me ocurrió hace poco más de un año, cuando trabajaba en un Oxxo al sur de Monterrey. Me tocaba el turno de la noche, desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. Al principio era tranquilo, entraban que uno que otro borracho por cigarros, algunos taxistas y vagos buscando café, pero fuera de eso era una buena chamba. Hasta que pasó lo que les voy a contar. Era una noche de martes. Esas noches vacías donde no entra nadie por horas. Yo estaba en la parte trasera del Oxxo, justo frente a las cámaras, comiéndome un pan dulce y tomando café. Había bajado el volumen de la música para relajarme, cuando de pronto escuché que algo cayó en el pasillo de los productos de limpieza. Pensé que algún producto mal acomodado se había resbalado, así que fui a revisar. Pero al llegar, no había absolutamente nada en el suelo. Lo raro es que uno de los trapeadores estaba en medio del pasillo, perfectamente de pie. Y eso no es posible, porque esos trapeadores no se pueden sostener solos así, a menos que alguien los haya colocado con mucho cuidado. Lo regresé a su lugar, medio riéndome de mí mismo por asustarme tan fácil. Pero al volver al mostrador, la computadora estaba abierta en la pantalla de reportes de inventario, cosa que yo no había tocado para nada. La cerré, algo incómodo, y me dije, capaz que quedó abierta desde antes y no me fijé. Pasó una hora sin incidentes, y como a las 2:40 a.m. llegó una señora. Muy callada, muy pálida. Traía un vestido gris algo sucio, y me pidió una botella de agua y un pan. Cuando la estaba cobrando, noté que olía a tierra mojada, pero vieja, como esas casas abandonadas de los ranchos. No era sudor ni suciedad normal, era como si viniera del cementerio. Le cobré rápido. Ella no dijo ni gracias, solo tomó la bolsa, se volteó y salió caminando sin que se abriera la puerta automática. En el momento creí que el sensor había fallado, pero cuando salí corriendo a mirar por los vidrios, no había nadie, ni rastro. Revisé las cámaras, y ahí fue cuando se me heló la sangre. En el video se ve perfectamente cómo entro yo al pasillo. Luego se cae el trapeador solo. Pero lo peor fue cuando adelanté al momento de la señora. No había nadie. Solo salgo yo, hablando solo frente a la caja, como si estuviera cobrando a alguien, moviendo los labios, entregando una bolsa al aire. Me mareé, tuve que sentarme un rato atrás. Pero no llamé a nadie, no quería que me dijeran loco o me corrieran. Pasaron los días, traté de olvidarlo, hasta que una noche vi algo en las cámaras que ya no pude ignorar. Estaba yo solo, cerca de las 3:33 a.m. Sí, esa hora maldita. Cuando vi en la cámara del pasillo de congelados algo moverse. Una figura, alta, negra, muy delgada. No tenía forma humana clara, pero tampoco era una sombra normal. No caminaba, se deslizaba. Corrí al pasillo y no había nada. Pero al volver a la pantalla la figura seguía ahí. Ahí supe que algo estaba mal con ese lugar. Me quedé parado, viendo esa figura en la cámara, con un sudor frío bajándome por la espalda. Pensé en irme, en dejar todo y salir corriendo, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo, o algo más fuerte, como si la tienda misma no me dejara salir. Porque cuando me acerqué a la puerta principal para abrirla, no se abrió. Intenté varias veces, incluso con la llave de emergencia. Nada. Estaba como bloqueada. Revisé el seguro, el sistema. Todo parecía normal, pero simplemente no se abría. Volví a las cámaras y la figura ya no estaba. Pero entonces se cortó la luz. Todo se fue a negro.
Solo quedó encendida una lámpara del pasillo de botanas, como si alguien la hubiera conectado directo. Fue ahí donde escuché la voz. No fue un susurro, ni una palabra clara. Fue como una mezcla de llanto con lamento desde el fondo de la tienda. Una voz femenina, aguda, temblorosa, como si viniera de alguien muerto hace tiempo. No sé cómo, pero mis pies se empezaron a mover solos, hacia esa lámpara encendida. Mientras caminaba, vi que uno por uno, los refrigeradores empezaban a empañarse, como si alguien estuviera respirando fuerte adentro. Y de pronto, al fondo del pasillo, junto a la sección de bebidas, la vi. Era la misma mujer de días atrás, pero esta vez tenía la cabeza ladeada hacia un lado, el rostro desfigurado, como si se hubiera salido de una tumba. Me quedé paralizado. Ella no me hablaba, solo me miraba sin parpadear, con la boca entreabierta, haciendo ese sonido horrible, como si ahogara tierra. Y luego corrió hacia mí, pero justo cuando estaba a punto de tocarme, me desperté tirado en el piso del área de empleados, con los paramédicos encima. Me dijeron que un cliente que llegó en la mañana me encontró desmayado, con el café derramado y la puerta cerrada desde adentro. Las cámaras esa noche no grabaron nada. Todas estaban en negro. Renuncié ese mismo día. Un mes después, un amigo que entró a trabajar ahí me contó algo que me dejó helado. Dijo que una noche, una señora de gris entró a comprar una botella de agua y que cuando le entregó el cambio, la mujer desapareció frente a sus ojos. Desde entonces evito pasar por ese Oxxo, y si alguna vez vas a uno a medianoche y sientes que algo te observa entre los pasillos, tal vez no estés solo. Yo trabajé casi 2 años en un Oxxo en el Estado de México. Era el turno nocturno de esos que pocos quieren agarrar. Y aunque al principio lo veía como una oportunidad fácil de ganar más, con el tiempo me di cuenta por qué casi nadie aguantaba ahí más de unos meses. Se decía entre los empleados que ese Oxxo tenía algo raro. No tanto en la tienda, sino en la parte de atrás, en el almacén. Todos los que trabajamos ahí alguna vez escuchamos ruidos. Pero lo que me pasó a mí fue más que eso. Era un miércoles, habían cambiado al gerente y me tocó quedarme solo toda la noche porque el chico nuevo nunca llegó. Eran como las 12:40 de la madrugada. Estaba acomodando productos en los refrigeradores cuando escuché un golpazo seco desde el fondo del almacén. Pensé que alguna caja se había caído, así que fui a revisar. Para entrar al almacén, hay que pasar una puerta metálica corrediza que siempre suena fuerte al abrirse. Pero esa noche ya estaba abierta. Me pareció raro porque juraría haberla cerrado. Entré despacio. Las luces del almacén parpadeaban un poco como lo hacen a veces cuando se va a fundir un foco. No vi nada fuera de lugar al principio, hasta que vi la escalera. Esa escalera vieja de metal que usamos para bajar cajas de la parte alta del estante estaba completamente torcida, como si alguien la hubiera pisado con fuerza y luego la hubiera lanzado contra la pared. Yo sabía que nadie más estaba ahí. Me acerqué para acomodarla cuando, sin explicación, una de las cajas más pesadas cayó desde arriba directamente a mi lado. No me golpeó por centímetros. Fue como si me la hubieran querido tirar encima. Salí corriendo al área de caja, asustado, temblando. Cerré la puerta metálica del almacén con seguro y no quise volver a entrar en lo que quedaba de noche. Pero eso no fue todo. Alrededor de las 3:10, cuando revisaba mi celular, noté por la cámara de vigilancia que había alguien dentro del almacén. Era una figura encorvada, vestida de blanco, parada justo debajo de una de las luces que parpadeaban. Pero lo más espeluznante era que estaba mirando directamente a la cámara, sin moverse. No sé cómo entró. No se escuchó la puerta abrirse. Nadie pasó por la tienda. Tomé el palo de escoba,
Agarré valor y abrí la puerta, pero no había nadie. La escalera seguía tirada, las cajas intactas. Volví corriendo, revisé la grabación y ahí seguía esa figura. Parada, mirando, sin rostro definido, como si fuera una silueta envuelta en vendas o tela vieja. Pero justo cuando me veo abriendo la puerta en la grabación, la figura se desaparece, así, de golpe. Después de eso, ya no pude seguir tranquilo. Intenté llamar al gerente para reportarle lo que estaba pasando, pero no me contestó. Lo intenté 2 veces y nada. Así que decidí simplemente quedarme en la parte delantera del Oxxo hasta que amaneciera. No me atreví a volver a entrar al almacén. Pero cerca de las 4:30 AM comenzó a sentirse un frío raro, como si hubieran encendido un congelador dentro de la tienda. Me puse la chamarra que tenía colgada junto a la caja, pero aún así, el aire era gélido. No venía del clima, ni de los refrigeradores. Era diferente, más denso. Y fue en ese momento que empecé a escuchar los pasos. Pisadas suaves, lentas, como si alguien estuviera caminando dentro del almacén. Pero lo más extraño fue que sonaban como descalzos, como si alguien estuviera caminando sobre el concreto con los pies mojados. Tomé el palo de nuevo, encendí todas las luces y con todo el miedo del mundo, abrí la puerta del almacén una vez más. Ahí no había nada, o eso creí, hasta que miré hacia la pared del fondo. Ahí entre las cajas, alguien había escrito con algo negro como ceniza o tierra: "No me encierres". Yo no escribí eso. Nadie más pudo hacerlo. La puerta había estado cerrada con seguro desde que salí. Fue cuando sentí que algo pasó justo detrás de mí. El aire se cortó. Escuché un susurro al oído, seco, casi como un gruñido. "No me ignores", grité. Salí corriendo de la tienda. Me quedé en la banqueta, temblando, esperando a que amaneciera. Cuando llegó mi relevo y le conté, no me creyó. Se rió, como si yo estuviera inventando para no trabajar. Pero luego, unos días después, ese mismo compañero renunció sin decir nada. Solo dejó sus cosas y nunca volvió. Un mes después, cerraron ese Oxxo por remodelación. Pero yo sé que no era por eso. Porque según me contó un exgerente, años atrás, encontraron a un indigente muerto en ese mismo almacén, encerrado accidentalmente por un turno anterior que no revisó bien antes de cerrar. Lo encontraron 2 días después, completamente pálido, las uñas ensangrentadas por intentar raspar la puerta. Desde entonces, dicen que su espíritu no soporta que lo dejen encerrado otra vez. Y si alguna vez trabajas solo en un Oxxo, escucha bien los pasos que suenan desde el fondo. Porque si no abres la puerta cuando te lo pide, puede que ya no seas tú quien salga en la mañana. Esto que voy a contar me pasó hace menos de 6 meses y aún me cuesta dormir tranquilo. Me llamo Luis, tengo 24 años y trabajaba en un Oxxo cerca del centro de Puebla. No es una zona muy tranquila, así que casi siempre nos tocaba lidiar con borrachos, raterillos o gente rara. Pero nada se compara con lo que vivimos una noche de jueves. Ese Oxxo era algo viejo, uno de los primeros que se construyeron en la zona. Tenía un baño para empleados al fondo, muy pequeño, con un foco colgando del techo que siempre parpadeaba. Ya sabíamos que ese baño era medio extraño, porque cada que uno entraba, el sensor de la puerta principal se activaba solo, como si alguien entrara a la tienda. Pero esa noche fue diferente. Yo estaba con mi compañera en turno, Carla, a eso de la 1:15 AM. No había nadie en la tienda. Ella me dijo que iba al baño y se metió con su celular para ver TikToks mientras hacía tiempo. Me quedé solo en caja. Pasaron unos 10 minutos y escuché que alguien tocó 3 veces desde adentro del baño. Suave, como si pidiera ayuda. Fui a ver si Carla estaba bien, pero cuando toqué la puerta, ella me contestó con voz tranquila. ¿Qué pasó? Aquí estoy, ¿por qué tocas? Yo no toqué nada, le dije. Se quedó callada unos segundos y luego me dijo, Luis, antes de que llegaras, ¿sabías que este baño tenía otro cuarto atrás? Le respondí que no había ningún otro cuarto.
que el baño apenas cabía para uno. Pero ella me dijo que desde dentro veía una ranura de luz bajo una puerta al fondo, como si hubiera una segunda habitación detrás de la pared. Salió con cara pálida, sin ganas de bromear. Me pidió que fuéramos juntos a revisar. Entramos con linterna, porque la luz parpadeante ya se había fundido por completo. Y justo detrás del inodoro, en una esquina que siempre pasaba desapercibida, había un pequeño hueco, como un recuadro mal cubierto con tabla roca. Movimos un poco con el palo del trapeador y se escuchó hueco. «Esto está tapado», dije. «¿Y si lo abrimos?» Ni siquiera habíamos decidido cuando una golpiza desde adentro sacudió la pared, como si alguien estuviera encerrado ahí, rasguñando, pateando. Salimos corriendo, cerramos el baño y lo atrancamos con una caja de refrescos. Esa noche ya no se pudo seguir trabajando bien. Yo no quise entrar al baño otra vez. Pero lo peor fue lo que pasó cerca de las 3:30 de la mañana. A las 3:30 amera, el sensor de movimiento de la puerta principal se activó. Se escuchó ese clásico «Bienvenido a Oxxo», pero no había nadie, ni un alma afuera. Yo estaba en caja, Carla estaba sentada al fondo revisando su celular con los audífonos puestos. Me levanté para revisar las cámaras, y ahí lo vi. Alguien había salido del baño. Una figura baja, encorvada, arrastrando los pies. No tenía ropa visible. Solo una silueta oscura con piel pálida, como mojada, caminando lentamente por los pasillos. Sin activar sensores, sin tocar nada, pero las cámaras la captaban perfectamente. Me asusté tanto que retrocedí de la silla y caí al suelo. Llamé a Carla gritando, y cuando ella llegó la figura ya no estaba en el monitor. Repetimos el video juntos, y ahí seguía la figura. Pero lo más escalofriante fue que en un momento se detiene justo frente a la caja, nos mira, y luego desaparece de golpe. Carla ya no pudo más. Se puso a llorar, me dijo que ella ya había visto esa silueta una vez, meses atrás, pero pensó que había sido su imaginación, que alguien le había contado una vez que hace años, cuando ese Oxxo era una tienda independiente, un hombre se había escondido durante días dentro del almacén para robar, pero se había metido por una abertura trasera y quedó atrapado detrás de la construcción del baño cuando remodelaron. Murió ahí encerrado. Nunca lo encontraron. Creen que sigue vagando, tratando de salir por donde entró, y que a veces logra pasar a este lado. El gerente llegó a las 6 a.m. Le enseñamos el video. No nos dijo nada, solo lo borró. Nos dijo que no podíamos hablar de eso con nadie, que había protocolos internos. Pero Carla renunció esa misma mañana. Yo aguanté 2 semanas más. Hasta que una noche, solo en turno, encontré la puerta del baño abierta de par en par. Nadie más había entrado en horas. Y sobre el espejo, con un dedo sucio, estaba escrito: «Ya no estoy encerrado». Desde entonces jamás he vuelto a trabajar en un Oxxo. Porque si en algún momento, mientras estás solo en el baño, sientes que alguien te observa desde la pared, puede que no estés tan solo como crees.